La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Conversatorio, Tradición Oral y Derecho a la Memoria. México Tenochtitlan, 500 años de resistencia. Este conversatorio, organizado por el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, expondrá la importancia de preservar las tradiciones orales que sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y que representan una memoria colectiva. México es un país vasto en tradiciones orales y generar un conversatorio sobre la preservación subraya la necesidad de construir un pasado para el fluir del devenir futuro. La tradición oral constituye con frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y culturales, y es necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación de nuevos contextos como los festivales de narración oral, a fin de que la creatividad tradicional encuentre nuevos medios para expresarse hoy en día. Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, generar programas y proyectos culturales que investiguen y archiven históricamente las tradiciones en conversación con comunidades practicantes para ejercer el derecho a la memoria. A partir de la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, se sabe que en la Ciudad de México habitan 8.918.653 personas, de las cuales el 8.8% se autoadscriben como indígenas. Es decir, alrededor de 785.000 de ese total, 129.000 personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5% de la población, es decir, en esta ciudad se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Las de mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total, el mixteco con el 12.3%, otomí 10.6%, mazateco 8.6%, zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México señalan que en torno a la población hablante, que 66.922 son mujeres y 58.231 hombres, con una edad a la alza entre los 25 y 29 años. La situación actual sobre la preservación del patrimonio intangible como algo fundamental, la lengua, es tiempo de pensarse desde el presente. Las dinámicas tecnológicas han condicionado y cambiado las dinámicas sociales. Apoyar su uso para la preservación futura de las lenguas es de vital importancia. Probablemente el gran problema de su acercamiento es y seguirá siendo el racismo y clasismo tan arraigado en la sociedad mexicana. Se debe entender a México como un país multicultural para abrir y expandir la comprensión de la otredad a partir de sus diferencias. México Tenochtitlan, 500 años de resistencia. Isela Martínez Ixtlazolcuautli, médica tradicional. Ponencia: El origen de la enfermedad. Ometeo, bienvenidos y bienvenidas a todos a este compartir de la sabiduría ancestral que nos han dejado como legado los abuelos que han conservado cada una de las formas y que nuestra responsabilidad u obligación es continuar con estas formas de sanación sin cambios. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante e interesante que está dentro de la medicina tradicional ancestral, no solamente en la mexicana, y que es cómo vemos la sanación a través del cosmos que se refleja en nuestro cuerpo y para entender, digamos, como el origen de la enfermedad.
Entonces entendemos que en la medicina tradicional mexicana, pues nuestros abuelos eran sabios observadores del cosmos y ellos a través de esas observaciones fue como fueron haciendo sus formas calendáricas, como fueron sacando sus Tonalamat, su Xolquij en el calendario maya, por ejemplo, y entonces ellos van como reflejando esa parte de la cosmovisión del universo con la cosmovisión del cuerpo del ser humano y todo aquello que tiene vida, como animalitos y plantas. Dentro de esta cosmovisión, pues los abuelos ven al cosmos como la unidad y en el ser humano la reflejamos con el cuerpo humano. Los abuelos se dan cuenta de que el universo es dual, de que hay dos energías fuertes, impactantes, importantes, como es el sol y la luna, el día y la noche, y pues ellos en nuestro cuerpo la ven como la feminidad, masculinidad y esa dualidad que comprendemos todos con esas formas de vida, de pensar, de actuar, es donde existe esa divinidad masculina y femenina del todo. Los abuelos observan que debe de haber importantes 4 esquinas que sostienen al universo. Esas esquinas que son los puntos cardinales, que en la cosmovisión mexica les llamamos cargadores de tiempo, les llamamos también guardianes, son las 4 direcciones y pues cada uno de ellos tiene una energía muy importante. Y en nuestro cuerpo humano pues también tenemos 4 extremidades muy importantes, que son nuestros 2 brazos y son nuestros 2 piernas. Eso es lo que nos equilibra, lo que nos da sostén y lo que nos dirige. En los calendarios, el movimiento del cosmos que le dan los abuelos a la Tierra, que son normalmente un tiempo calendárico de 23 tresenas, en nuestro cuerpo también lo tenemos, que son nuestros 20 deditos, y el número 13 está representado a través de nuestras 13 principales articulaciones. Y como tal, nuestro cuerpo tiene que sanar, integrar esa filosofía y no olvidarnos de esta forma de mirar de manera ancestral, de no perder el contacto de la naturaleza en nuestro cuerpo y la integración del ser humano en la naturaleza. Así que, pues de esa forma son los elementos que tenemos. La medicina tradicional ancestral mira el cuerpo dividido de manera integrativa. Tenemos 4 cuerpos que vemos que no solamente es el físico, que esa es la estructura, la materia, y que esa es solamente la respuesta de los demás cuerpos, que es el cuerpo mental, el que construye esa idea, es el que selecciona o señala. Entonces vamos a pensar que esta estructura mental es la que construye esa idea. Y pues también los abuelos nos han enseñado a mirarla para que la podamos trabajar. Recuerden que todo lo que creemos, lo creamos. Y si yo voy a crear una situación difícil, pues no voy a tener la capacidad de resolverlo o me va a costar más trabajo porque yo ya lo estoy pensando que es difícil y así lo voy a crear en mi vida. Si yo pienso que esa situación o circunstancia que estoy viviendo la miro con optimismo y le doy toda mi intención, toda mi energía para que eso cambie y la pueda transformar, entonces va a ser una manera más fácil de resolver las cosas. Entonces el cuerpo mental para el ser humano es muy importante. Aquí es donde se crea realmente la enfermedad, porque depende de las creencias, depende del lugar en donde vivimos, depende del círculo familiar en donde fuimos educados, depende de la forma en la que a mí me educaron de manera espiritual.
todo lo que yo voy creando en mi mente, yo le voy a dar fuerza. Y muchas veces con esa forma de pensar, de que todos los seres humanos necesitamos ser incluidos en un círculo, ya sea familiar, social, de pareja, de educación, de cualquier forma de círculo, siempre queremos estar incluidos. Y esa forma de educación siempre va a estar señalando si está dentro de las normas de ese círculo, lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos sintiendo y las decisiones que estamos tomando en la vida. Y eso lo ven mucho ahorita en las constelaciones, que pueden ser familiares, grupales o de pareja. Siempre vemos que necesitamos como cumplir o entrar en las normas o en las expectativas de un círculo para poder sentir que estamos bien y que nos aprueben y que podamos nosotros entrar en esa dinámica para no faltar a las normas. Cuando nosotros sentimos que estamos faltando a esas normas desde el momento en el que pues no son nuestras formas de vida o no es lo que yo quiero, entonces yo siento que estoy faltando a esa norma y ahí entra el cuerpo emocional, porque ya la emoción de falta me va a entrar en el cuerpo y va a reaccionar, porque yo voy a sentir que estoy faltando y que aunque yo no esté de acuerdo tengo que hacerlo, porque si no entonces voy a ser excluida de ese círculo y yo emocionalmente estoy alimentando esa emoción que no me va a ser grata y esa emoción del cuerpo emocional se va a reaccionar con el cuerpo físico. Entonces esa emoción la va a direccionar a un órgano en donde va a estar desarmonizada la energía, porque si el cuerpo espiritual no se encuentra armonizado, mi cuerpo tal no va a estar completamente fuerte, va a lastimar mi cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional pues va a reaccionar en mi cuerpo físico a través de una enfermedad. Entonces decimos que la enfermedad es ese síntoma que va a tocar al cuerpo físico para hacerlo reaccionar, es como una alerta. Ese síntoma se presta a través de un dolor o una inflamación, una desarmonía de energía, y entonces nosotros vamos a ir identificando que solamente es la respuesta de esa desarmonización. Entonces aquí realmente en la medicina tradicional ancestral tratamos de tener esas técnicas energéticas que puedan asentar el espíritu en la persona, que pueda haber una conexión espiritual, y no hablo de religiones, hablo de espiritualidad hacia el ser humano, hacia la divinidad de uno mismo y a la integración con el cosmos desde esta como visión que acabamos de ver al principio de esta charla. Todo es vida, todo se mueve, todo es energía, y dentro de esa misma energía nosotros nos vamos a concentrar en tratar de armonizar este cuerpo espiritual para que yo pueda sentirme seguro en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo, en lo que estoy actuando, en lo que estoy pensando. El ser humano debe de aprender a poner límites amorosos y respetuosos con sus hermanos y con todo lo que creemos que a nuestro alrededor está faltando o con lo que no comulgamos, para que no enfermemos. Entonces, es muy importante que entendamos que esta estructura mental ya no va a tener esos sistemas, esos limitantes, y vamos a tener un cuerpo mental mucho más libre, mucho más tranquilo. Eso me va a mantener con mucha armonía, porque yo puedo, a través de la comunicación, hacer como estos convenios para poder dar mi punto de vista, para demostrar y para dar ejemplo a lo mejor que mi forma de pensar puede funcionar, y sin faltar al respeto, sin faltar a las normas que me está poniendo la sociedad o el círculo familiar o comunitario o religioso, como sea,
y que no es necesario que ellos se sientan agredidos, que no es necesario que me excluyan para poder cuidar esta armonía de estos cuerpos en el momento en el que yo voy caminando en la vida. Entonces, fortaleciendo ese cuerpo espiritual, se va a fortalecer el cuerpo mental, el cuerpo emocional va a ser más fácil trabajarlo. Cuando trabajamos con las emociones dentro de la salud, no buscamos desaparecer la emoción. No hay una varita mágica que me diga, acabo el día de hoy con el miedo. Nacemos con el miedo, morimos con el miedo. El miedo puede ser ese motor, porque depende de tu mente. Recuerda que la mente es la que juzga, la que señala o clasifica. Entonces, ese miedo puede ser pero tan beneficioso en tu vida, que puede ser el motor para hacer los cambios necesarios para que tú puedas cumplir una meta, un objetivo. Pero también esa dualidad del miedo, de la enfermedad, puede paralizarte. Esa emoción puede acabar contigo, puede ser fatal. Entonces, la sabiduría de la vida es lo que hemos aprendido con este caminar, con los abuelitos que nos han enseñado, es saber trabajar esa emoción, armonizarla. Esa es la clave, porque no vas a acabar con el miedo. El miedo, además, todo se transforma. Entonces, puedes vencer el miedo trabajando de una manera diferente y más consciente. Por eso están las terapias alternativas, porque puedes trabajar con este miedo de una forma diferente y entonces pasas a otro plano. Cuando tú pasas ese miedo de esa cosa, persona o circunstancia, se transforma el miedo y al rato puedes tener miedo pero de otra cosa hasta que lo vuelvas a trabajar y así sucesivamente. Entonces, pedimos nacer como seres humanos en esta vida, aquí y ahora, en este plano, en este tiempo, para sentir. Entonces, ahora que sentimos y que vemos con muchas emociones con las que no podemos, pues la clave es poder entender el mensaje de cada una de esas emociones, porque en ese mensaje viene la cura. Entonces, mi miedo no significa lo mismo ni está al mismo nivel del miedo de otra persona. Ejemplo, yo puedo tener miedo a la oscuridad, pero no, eso no quiere decir que todas las personas tengan miedo a la oscuridad. Entonces, necesitamos desmembrar muy bien el mensaje de ese miedo. ¿Qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Y qué grado de miedo? Y entonces, trabajar sobre esa emoción. Y muchas veces también nosotros tenemos fobias. No tenemos fobias a los mismos animales, por ejemplo, ¿no? Necesitamos trabajar, conocer las emociones y para eso necesitamos un autoconocimiento. Necesitamos saber quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cuáles fueron las herramientas con las que nos formaron, qué es lo que tengo, necesito reconocerme. Entonces hacemos toda una introspección para encontrarme y desde ahí buscar esas formas o esas estructuras mentales que están dañando esa emoción para poder curar, para poder sanar, porque es en lo que yo me tengo que concentrar. No me tengo que concentrar en el síntoma, realmente tengo que escarbar más a fondo. Entonces tengo que meterme en ese mar de emociones de mi personalidad, de mi vida, y tengo que entrar a ese cuerpo mental para ver qué es lo que me está diciendo, para ver qué estructuras tengo que ampliar o tengo que ir quitando para abrir paso en la vida. Entonces es la forma en la que medicina ancestral busca complementar una con la otra para poder hacer fuerza y transformar. Tener un equilibrio armónico del cuerpo físico, de la salud, pues implica trabajar mucho en uno mismo. Y muchas veces, pues no podemos solitos.
Por eso es que hay tantas terapias alternativas, tantos hermanos y hermanas preparándose en este tema con diferentes medicinas, porque no solamente es la limpia, no solamente es el masaje, no solamente es la herbolaria, no solamente son los aceites esenciales, la aromaterapia, no solamente son las microdosis, las cápsulas que te ayudan a calmar un poquito ese síntoma, a nutrir, sino que también vamos a trabajar de manera emocional, de manera espiritual, de manera energética, porque complementando toda la riqueza y la sabiduría de cada una de estas prácticas, puede ir curando nuestro cuerpo físico y podemos ir mejorando nuestra salud. Podemos evitar muchas enfermedades porque la medicina ancestral es mejor preventiva. Y siempre es mejor y más bonito invertir antes que cuando ya está presente la enfermedad, porque todos los seres humanos estamos acostumbrados a correr cuando tenemos un síntoma crónico, o sea, no un síntoma que me acaba de dar, porque normalmente da un dolor y yo sigo esforzando mi cuerpo porque tengo miles de cosas que hacer y no estoy atendiendo ese llamado del cuerpo físico, porque ese síntoma está llegando al cuerpo físico como tocando a la puerta, toc, 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 hey, estoy aquí, está pasando algo, alerta, alerta, alerta. Nosotros seguimos en nuestra vida sin hacer caso, se van juntando como todas esas alertas hasta que explota el cuerpo y queremos ir a que nos sanen y queremos que sea súper rápido en una terapia y que si tú eres chamana o médica ancestral y abuela tradicional, curandera y demás, como magia quites esa enfermedad y eso es imposible. Como dice mi mamá, si te tardaste 10 años en no atender tu cuerpo, en no alimentarlo bien, no solamente alimentos de manera física, sino espirituales, o sea, alimentaste tu cuerpo mental con esas estructuras, formas de pensar que no cambiaste, esas decisiones que no tomaste, ese cuidado que no hiciste de manera física, entonces no podrás quitarte esa enfermedad en una sola consulta, en 2 consultas, en 3 consultas. Vas a llevar el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque requiere mucho esfuerzo, requiere cambios, requiere formas de estructuras, quiere cambiar tu forma de vida. Entonces, necesitamos ir paso a paso. Pues es muy importante que ese síntoma realmente darle las gracias porque ha llegado a nuestra vida para que podamos tomar ese mensaje, ser conscientes día a día, autoconocernos todos los días. No somos el mismo de ayer. Hoy somos una persona diferente y así tenemos que ir trabajando. Entonces, necesitamos realmente conocernos, tomar la responsabilidad y hacer los cambios necesarios, porque también pensamos que la medicina ancestral es magia y no es magia, es una responsabilidad, es 50 y 50%. Yo puedo hacer magia, yo no puedo decirte con una limpia te voy a abrir el camino cuando tú no eres capaz de tomar los cambios necesarios. Para todo hay un precio en la vida. Entonces, si el precio te cuesta trabajo y no quieres hacerlo, no va a haber cambios. Entonces, no esperes que la medicina ancestral venga a cambiarte por arte de magia la vida. Los médicos tradicionales, los abuelos, los chamanes, los temazcaleros, todos los que nos dedicamos a medicina alternativa, somos solamente acompañantes de un proceso, nada más. Y en muchas ocasiones podemos ser el mismo reflejo de nuestro paciente para vernos a nosotros mismos. Entonces, con esa cosmovisión nosotros podemos ir acompañando para ayudar a curar. Les puedo compartir el día de hoy y hacernos conscientes de todos los mensajes que nos están dando el cuerpo, de desmembrar y ir un poquito más adentro para ver lo que está pasando y de buscar ayuda en ese proceso, pero sí tomar la responsabilidad de hacer los cambios necesarios para la evolución.
Así que pues con eso cerramos. Agradezco muchísimo esta invitación y que estén abiertas estos medios para poder compartir un poquito y que a través de estas palabritas llegue al corazón, llegue a la mente de cada uno de los que nos estén escuchando. Así que pues Ometeo, Tlazocamati por todo. David Trejo García del colectivo Tenochtitlán Vive, ponencia, Organización Social Prehispánica. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Código de la Ciudad de México, Radio Cultural en Línea de la CDMX. Mi nombre es Acatonal, yo danzo en el centro y mi tema va a ser la Organización Social del México Prehispánico y la rumbo hacia los 500 años de la conquista. Entonces, muchas gracias a todos los integrantes de aquí. Bienvenidos a todas y a todos por escuchar esta parte y vamos a iniciar. El México prehispánico es algo muy curioso porque su sistema lo seguimos utilizando nosotros. Tenemos una forma de gobierno y hay algo muy curioso que podemos ver tangiblemente. Todo el sureste mexicano todos hemos ido a algún pueblo alguna vez y hemos ido al centro de un pueblo. ¿Y cómo está organizado ese pueblo? Tiene su escuela, tiene un kiosco, tiene una iglesia, un mercado, su palacio municipal. Son 4 ejes del sistema político mexicano, del México prehispánico. Aquí en la cuestión tenochcas de la Ciudad de México, pues también tenían lo mismo. Un consejo, una especie de senado, que estaba integrado por todas las personas de las poblaciones de la Confederación de la Triple Alianza. Estaba conformado una persona que era el Tlactoani, que es el portador de la palabra, y que a su vez tenía la parte administrativa, la parte de los comerciantes, la parte educativa, la parte religiosa. Esos 4 ejes es muy importante porque los seguimos llevando los españoles y las demás partes, pues les llamó mucho la atención nuestra organización. La organización del México prehispánico era por calpulis, como le llaman, el lugar de las casas en hilera o donde se alinean las casas, y los calpulis en los españoles dijeron que eran barrios. Prácticamente vienen siendo como colonias. Los calpulis en el México prehispánico, en Tenochtitlan, son 4 secciones y cada sector se divide en 5 calpulis. 5 por 4 nos dan 20, entonces habían 20 barrios en el México prehispánico, nada más de la Ciudad de México. Y todavía falta Tlatelolco con sus 11 calpulis. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos de ser. Nosotros somos mexicanos de las cuestiones raíces culturales, aunque somos mezcla y que la ciudad y que los mexicanos y la Ciudad de México haya sido parte de ese proceso de mestizaje, pues nosotros somos la continuidad de esas culturas, pero más enriquecidos, porque somos la unión de las 2 culturas. Tenemos gastronomía, tenemos bordados, pintura, todas las artes que tenemos en el México actual, incluyendo la música. Entonces aquí es muy importante porque el sistema mexicano pues es algo muy relacionado. Teníamos jueces en el México prehispánico, una especie como de diputados que eran los encargados de ir a los calpulis a llevarse las cosas administrativas y tenían que darle el seguimiento de lo que decía el Tlactoani. El consejo, que era como el senado, ellos decidían qué era lo que iba a decir el Tlactoani. El Tlactoani no tenía toda la palabra. Si el consejo le decía no sales, no iba. La parte religiosa y la parte comerciante y la educativa tenían sus propias ideas militares. El mismo pueblo pues tenía también sus rangos militares. El Tlactoani estaba cuidado por los 2 guerreros más altos de esa estirpe, que eran los guerreros jaguar y los guerreros águila. El Senado estaba cuidado por los guerreros tecolote, los guerreros mariposa, y cada uno de las áreas administrativas también tenía sus propios guerreros. ¿Cómo nos basamos de esta parte? Los pochtecas, que eran los comerciantes, ellos iban a tierras muy lejanas y conectaban con diferentes, tenían esas materiales, traían la pluma, traían animales exóticos, traían piedras preciosas desde el sureste y del norte, y debían de tener una policía comercial, porque ellos son los que cuidaban para que no se robaran esas partes. Otra parte de policía eran la educativa. Si los niños no iban a la escuela, pues iban, los detenían y el castigo era para los padres por no haber educado bien a sus hijos. Y también tenemos una policía, por así decirlo,
religiosa. No quieres entrar a la iglesia, no quieres entrar a los recintos de veneración, entonces los encarcelaban y los apaleaban. Todas estas técnicas era porque se les inculcaba al México prehispánico de un respeto muy propio y de el cuidado de las instituciones. Las instituciones tienen que ver mucho el cómo se va a manejar una ciudad. Si una ciudad no tiene un pueblo contento, las instituciones fortalecidas y alguien que dé la palabra, no funcionaría. México Tenochtitlan funcionó a raíz de que en menos de 200 años, de un lugar de que los tenochcas eran un pueblo correteado, perseguido, y que eran unos pequeños nómadas, en menos de 200 años hicieron una ciudad inimaginable, soñada. Ciudad de México Tenochtitlan se fundó un 26 de julio de 1321, pero también fue un proceso. Esa es una fecha que nos dan como tenerla de referencia, pero la fundación de la ciudad es un proceso que duró años antes. Tenemos un proceso solar y un proceso lunar, y también tenemos un lugar de origen. A raíz de eso, fue 1325, 1400, 1500, en 1521, pues con la caída de Tenochtitlan, pues aquí empieza un nuevo mestizaje. Los únicos aquí que tuvieron sus propias costumbres fue una negociación que tuvieron con los tlaxcaltecas, que son los que ayudaron a los conquistadores a atacar al Valle de México. Ellos sí preservaron sus usos y costumbres y llegaron a una negociación. Tan grande llegaron que el estado de Tlaxcala es un pequeño estado chiquito, que es la negociación que llegaron con la estirpe tlaxcalteca. Y ese estado chiquitito también los españoles dijeron, es que no les podemos dejar un estado porque si les damos una parte, se pueden volver en nuestra contra. Entonces crearon el estado de Puebla y se dan cuenta, Puebla rodea el estado de Tlaxcala y está pegado al estado de México. Entonces es muy importante cómo tiene que ver las danzas, los usos y costumbres del México prehispánico, y tenemos el estado de Tlaxcala. Ahora, los tlaxcaltecas son los únicos que conservaron su apellido prehispánico. La palabra México se quedó porque es una palabra, viene del náhuatl. Casualmente en todas las culturas, tanto del sureste como en las del norte, es la única palabra que une a las culturas. Por eso se sigue llamando el país México, aunque después de los cambios de reforma, en las leyes de reforma, y con Benito Juárez y desde Santana, lo quisieron llamar República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos, pero ahí es una confusión porque también están los Estados Unidos Norteamericanos, pero eso ya es otra parte, y para no confundirnos, en el Porfiriato y también desde Benito Juárez, República Mexicana, pero conserva el gentilicio de mexicanos. Nosotros somos mexicanos. Aquí un tema muy importante que hay que ver es el gentilicio de cómo nos van a catalogar en el mundo. Los mexicas también son mexicanos, pero ya están muertos. Y los mexicanos, que son la mezcla de todas las culturas, también somos mexicanos. Aquí la cuestión es, para la visión europea, los aztecas, ellos ocuparon un gentilicio aztecas para los muertos, que fueron los mexicas prehispánicos, y a partir del siglo XVI, toda la mezcla y los nuevos mexicanos, entonces ahora se van a llamar así. ¿Cómo se llaman? Mexicanos. Incluso si vamos a los deportes, algún otro tipo de área, es México. No somos ni República Mexicana ni Estados Unidos Mexicanos, somos país México. Y cada una de las disciplinas se representa con el nombre. El nombre tiene un topónimo muy fuerte que hasta la fecha se usa. El águila parada sobre el nopal entre las piedras. Ese es el topónimo muy fuerte donde deriva la palabra México. Y ante el mundo somos México. Es más fácil de pronunciar, tiene una fonética, tiene una resonancia y es una palabra de poder para muchas culturas. Y en la mayoría de las culturas se puede decir la palabra México, y más en nuestras culturas originarias. Entonces es muy importante conocer el sistema político mexicano porque todavía lo llevamos. Hay un sistema, por ejemplo, ahorita en el actual, son 3 poderes: el poder ejecutivo, el federal y el legislativo. Algunos dicen que los medios de comunicación son el 4º poder. Sí, pero aquí también tenían esa parte y todavía lo llevamos a cabo. Cualquier pueblo del sureste mexicano, porque ya en el norte fue un poco más difícil, pero el sureste mexicano, como les comento, ese poder se conserva, por eso los pueblos son autónomos, por eso esa parte de la administración local es muy cuidada por los barrios y por las familias. Todo pueblo del sureste tiene su parque, su kiosco, su escuela, su mercado, su iglesia y su palacio municipal.
pero tienen el topónimo y el nombre prehispánico. Y más el Estado de México, ese es el ejemplo más fuerte. Toluca tiene esa sincronía, y ya las ciudades, por ejemplo, como Houston, Florida, Chicago, incluso Nueva York, tú le dices, me llevas al centro y te llevan entre la Quinta Avenida y te llevan a otra. Hay partes simbólicas en el cual Estados Unidos no, es una fusión de culturas porque no tienen un centro. Estados Unidos no tiene, ellos vienen de una colonización, después anexaron el territorio mexicano. Pero aquí en México tenemos un ombligo, el ombligo del mundo, tenemos una parte ritual, tenemos ofrendas alrededor de cerros, perdón, y tenemos aparte lugares sagrados, lugares prehispánicos y ahora son lugares católicos. Al norte se festeja la villa con la Virgen de Guadalupe, al poniente a Meca, el Señor del Sacromonte. El sur tenemos al Señor de Chalma, el Cristo Negro, y al poniente de la ciudad tenemos la Virgen de los Remedios. Si se dan cuenta, son 2 mujeres al norte y 2 hombres al sur, y esos santuarios podemos trazar una cruz cósmica, y en medio está Tenochtitlan. Es un ritual muy bonito que se hace y todo conlleva con las cuestiones prehispánicas, en el cual el sistema político mexicano todavía sigue en pie. Estamos conscientes nosotros de que nosotros somos parte de esa transculturalización y que somos mejores personas y que todos tenemos algo que aportar a los demás. Desde el niño que va a la escuela, desde el que trabaja en el mercado, desde el que estudia, desde el religioso, desde el administrativo, todos somos mexicanos y tenemos una gran cultura. Aquí en el México prehispánico estaba como más estricto las partes educativas. ¿Por qué? Porque ellos decían, toda persona de Tenochtitlan debe de tener una educación propia, y si no van a la escuela, se le castigan a los padres, porque todos tienen derecho a una educación, a una salud, a tener lo básico para vivir y tener un terreno. Por eso son terrenos comunitarios. Esa parte comunitaria que defendió Zapata en 1910 y que formó parte del proceso de la Revolución Mexicana, pues son conceptos prehispánicos que se vienen arrastrando. La tierra es para el quien la trabaja. Nosotros mexicanos, mientras trabajemos, tengamos manos, tengamos conciencia de que somos parte de ese México prehispánico, pues vamos a lograr una gran cultura para todos nosotros. Todos, aunque vivamos en el extranjero, comen tortillas, andan buscando tamales, tortas, quesadillas, toda la gastronomía mexicana que es muy bien agradecida en otros países. Nosotros no le tenemos que pedir nada a nadie. Tenemos artes marciales, tenemos baños públicos, no actuales, pero sí baños temascaleros, tenemos cuestiones prehispánicas, marcadores, telar de cintura, cantos, tenemos abanico de disciplinas y que todas son multidisciplinarias, que todas están conectadas entre sí. Ustedes deben estar orgullosos de que tenemos una cultura, tenemos una parte de que no somos ajenos al mundo y que estamos abiertos a muchas culturas, el norte, el sur, el centro, el sureste, el noreste, todos somos mexicanos, somos pueblos diferentes y que cada estado de la República Mexicana o de México tiene su propia cultura, tiene sus propias leyes propias, por eso los estados son autónomos. Se respeta el gobierno central, pero son autónomos los estados, cada uno tiene su cultura. Tú como mexicano debes de estar consciente de que 500 años después de que las personas, los tenochcas, los mexicas dieron su vida para formar este país, y a partir de ahí empieza una culturalización y una mezcla. A raíz de los 500 años de la defensa heroica de México Tenochtitlan, se dio un 13 de agosto de 1521. Todas las fechas coinciden con eso. Hay una corrección de los calendarios. El calendario juliano que vienen arrastrando desde Egipto y que Roma lo adopta, tiene una terminación de 31 días, y solamente febrero se le agrega el día bisiesto. Pero después de un rato, en el Vaticano se dio un concilio donde se dieron cuenta que ya no coincidía la Semana Santa y que los solsticios equinoccios ya no coincidían, estaban desfasados 10 días y fracción. Entonces, a partir de ahí,
empieza una forma de cambiar el calendario y por eso pasamos del calendario juliano al gregoriano. Aquí en México ese cambio se dio hasta 1558 y el último país que ocuparon ese tipo de calendario fue, en este caso era Rusia y Yugoslavia. Ellos lo adoptaron hasta 1910, hicieron ese cambio. Entonces aquí vean qué estamos como mexicanos haciendo, que sepan que somos afortunados de vivir en México, que somos una séptima, no potencia, pero somos una séptima región en el cual somos nosotros partes de un mundo que tenemos una multiculturalidad, tenemos disciplinas, tenemos muchas cosas que estar orgullosos de ser mexicanos. 500 años después, mi nombre Acatonal, del grupo Tlatlatzin, del colectivo Tenochtitlan Vive, pues nosotros somos parte de esa parte de las raíces prehispánicas que tenemos y que las llevemos a cabo. Muchas gracias por la invitación a Código de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos y a todas. Yo me despido, mi nombre es David Trejo García, mejor conocido en la danza como Acatonal, y cualquier información, duda o pregunta me pueden encontrar en redes sociales como Acatonal7Acat, y con mucho gusto resolveremos las dudas, preguntas y cualquier cosa, estaremos en comunicación con ustedes y con gusto agradecerlos. Y los invitamos este 13 de agosto que vean los festivales que se van a realizar por parte de la Ciudad de México. Vean la maqueta del México Hueyteocali o del mal llamado Templo Mayor y vean las ceremonias que se van a hacer desde el 13 hasta el 23 de agosto. El verdadero lugar pues, va a ser desde Tenochtitlan a Tlatelolco. En redes sociales vamos a estar transmitiendo nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos. Germán Ignacio Hernández Pacheco, Grupo de Danza Yaoyalohuacán. Ponencia, palabra, canto y danza que siguen dando identidad originaria. Yo soy Germán Pacheco, yo soy psicólogo por profesión. Mi nombre de sembrado me llamo Yautona, y yo preparé un poco un tema que tiene que ver con, un poco lo nombré así, palabra, canto y danza que sigue dando identidad originaria. Esta breve intervención pues más bien trata un poco sobre la experiencia o sobre el camino recorrido que hemos tenido algunas personas, pues en la danza prehispánica, en estas prácticas que de alguna forma pues nos siguen dando cierta identidad originaria. Y en mi caso, pues sí, también tengo algunos años ya en grupos de danza. Yo pertenezco a un grupo de danza que se llama Yaoyolohuacan. Este grupo está liderado, digamos, la guía de la cabeza es mi compañero Alberto Morales, también conocido como Beto Valderas. Nosotros practicamos y tenemos ensayos y ceremoniales en la Plaza Tlaxcuaca actualmente, todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde. Nos reunimos un grupo de compañeros que nos hemos conocido desde hace mucho. Tuvimos un inicio en un grupo de danza justamente en la Ciudadela, por el Metro Valderas. Y a partir de digamos, como de la organización y la invitación de volver a levantar un grupo con un cierto propósito, personal y grupal, al fin y al cabo colectivo, pues, que decidimos, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco desde esa práctica, desde ese lugar en el que nosotros vamos construyendo, pues, ciertos significados, ¿no? Para mí es interesante hablar sobre cómo sigue habiendo una necesidad de encontrar, digamos, un poco de pertenencia y cómo los grupos nos permiten también informar y de alguna forma transmitir pues este legado heredado que muchas veces tiene que ver con una construcción tal vez también, digamos, como nueva o inspirada en lo que la filosofía náhuatl pues nos ha dado, ¿no? Nos ha de alguna forma brindado. La filosofía náhuatl pues digamos desde esta cultura de los mexicas y de la Gran Tenochtitlán, que es un periodo y que habría que entender que es un periodo y una cultura cuando había más asociaciones culturales, políticas y económicas, pero en particular pues en la Ciudad de México nos ha inspirado mucho para poder encontrar una práctica que nos vincule, que nos, digamos, nos asocie directamente con esos significados pues que nos anteceden, ¿no? Entonces, para mí es importante entender que
el que hagamos una práctica de danza, el que tengamos ensayos, el que rescatemos de alguna forma nombres, digamos, como discursos que en esta cosmovisión antigua había, y que ahora, a partir de usar el cuerpo, a partir de usar la palabra, los cantos, pues podemos seguir transmitiéndolo no solamente a nuevas generaciones, sino a las generaciones que estamos actualmente. A mí me parece muy importante que cuando nosotros empezamos como con todo este ritual, digamos, cotidiano, de poner un centro, un talmanali, los tambores, huehue, empezar a poner a lo mejor nuestros equipos para poder de alguna forma llevar a cabo los ensayos y los ceremoniales. La mirada de la gente social, la mirada, digamos, esta mirada social, se enfoca exclusivamente y es muy llamativo. Es muy llamativo porque sí hay un llamado, digamos, nacionalista, me parece importante, de lo que podemos identificar como propio, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante hablar hoy sobre que en los círculos de danza se canta, se danza y también se ocupa la palabra para poder transmitir no solamente el conocimiento, sino también como la pasión, el amor o la identificación, si así lo podemos decir, pues de estas formas. Entonces, para los que a lo mejor no están tan empapados de cómo es la estructura de un ensayo o de un ceremonial en los círculos de danza, pues se nombran cargos que van, digamos, teniendo funciones diferentes, ¿no? Primera palabra, segunda palabra, tercera palabra, cuarta palabra. Cambia un poco tal vez de grupo a grupo o de formas diferentes, pero en general tiene que ver con esto, con entregar una palabra que es como un cargo que va a dirigir todo el ceremonial, que va a vigilar también como el orden dentro del ceremonial, que va a ir repartiendo danzas y también cargos de portar elementos, el fuego, el aire, que es el aticocol, y el caracol que ven, que suena, muchas veces la tierra y el agua, y estas, digamos, esta construcción en los ceremoniales y en los ensayos, pues ya es un discurso que visualmente transmite, y que también la palabra la ocupamos mucho porque al final de cada una de estas reuniones entregamos este cargo y nos decimos, digamos, pues compartimos nuestro sentir, ¿no? No solamente entre nosotros, sino entre la gente que de alguna forma se acerca. A mí lo que me parece importante, y por eso yo quería como nombrar esta pequeña intervención como palabra, canto y danzo que nos siguen dando identidad originaria, es porque las personas que a lo mejor estamos o que combinamos nuestra vida con este tipo de actividades, pues vamos encontrando una cotidianidad. En realidad no es que vayamos a un ceremonial de vez en cuando o que sea algo esporádico. En realidad lo importante y lo interesante para mí es que el canto, la danza y la palabra, pues forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y los significados que se van tejiendo alrededor, creo que nos ayuda mucho como a preservar y a transmitir, no solamente lo heredado entendiéndolo como algo valioso, como una grandeza que nos nutre, como a lo mejor ahora como un nacionalismo, pero como personas y esos significados o esa cotidianidad que nosotros ya le vamos dando, se combina porque nuestras familias, nuestros amigos, la comunidad, digamos, va reconociendo ese lugar digamos, incluso va como conociendo y aprendiendo cosas, ¿no? No todas las personas que nos dedicamos o que invertimos aquí tiempo en los grupos de danza prehispánica, hablamos a lo mejor náhuatl o alguna lengua indígena. Sin embargo, sí hay una aproximación constante, ¿no? Cuando abrimos un ceremonial y este saludo a los rumbos, al sol, a la tierra, cuando lo cerramos, y que la palabra es lo importante, es lo central, es lo que le da peso a esa práctica, es cuando a lo mejor empezamos a entender como esta posición simbólica de por qué lo hacemos, ¿no? Hay una especie de llamado. Cuando empezamos a lo mejor a enseñar alguna danza, o el toque del venerable huehue o del atlicocol o de algún elemento, siempre es a través también de la palabra, de encontrar qué significado hay en esos elementos, ¿no? De dónde vienen. Digamos, una de las formas adecuadas para a lo mejor profundizar en esto es acudir a las fuentes directamente, hay mucha bibliografía, pero otra es esta de los usos y las costumbres, ¿no? Cómo usamos el cuerpo, cómo hacemos grupalidad y cómo además nos vamos metiendo en grupos donde hay un otro que nos enseña y hay un otro también que nos aprende. Entonces, por ahí hay un autor que se llama Castoriadis, que habla sobre cómo los seres humanos socialmente instituimos y nos instituyen los demás a la vez. Entonces,
Yo creo que es importante un poco retomar eso y concluir con esta reflexión de que los grupos de danza prehispánica o mesoamericana siguen latentes, sigue habiendo ahí danza, canto, palabra, y que es importante, pues, digo, acercarse si es como la búsqueda de la identidad originaria, sería importante ahí acercarnos. Muchas gracias por la participación, por la invitación. En mi caso, pues, mis medios de contacto, en Facebook yo aparezco como Yautonal Tlanescayotl, ahí aparezco, si alguien en algún momento necesita, pues, contactarme, con todo gusto. Mi correo es gerhp@hotmail.com, ger de Germán, hp@hotmail.com. Cualquier dato, situación que si alguien se sintiera interesado en esto de lo que hablamos, de mi parte también sería todo. Muchas gracias. Meteo. Pamela Lozano Aedo, Cihuaclatoli, ponencia El mito en la tradición oral. Lo pregunto, yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Coyote Queyuna. Cuali Tonali, buenos días. Hablo con el permiso de sus rostros y sus corazones en este conversatorio llamado Tradición Oral y Derecho a la Memoria. México Tenochtitlan a 500 años de resistencia. Mi nombre es Pamela Lozano Aedo y quiero platicarles la importancia que tienen los mitos, su relación con la oralidad y cómo ayudan a preservar la memoria histórica de nuestra cultura. Primeramente, pensemos en los mitos de nuestra gran cultura mexica. Por ser esta del Valle de México, y nos sería muy extenso ocuparnos de otras culturas de nuestro país. Pensemos en el mito de la creación del mundo, de los 5 soles, el mito de la fundación de Tenochtitlan, el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, y también del mito de Seacatopiltzin-Quetzalcóatl. Estos eran comunicados de generación en generación, por tradición oral, para proteger y conservar nuestra cultura a través del tiempo. Es así que el mito se define como la secuencia más vasta y compleja de transmisión de las tradiciones orales de las culturas. La UNESCO lo contempla como patrimonio inmaterial para conservar la cultura junto con los cantos, leyendas y poemas. Con ellos se nos comunican los valores, ideas, tradiciones, rituales, en fin, la filosofía completa y cosmovisión de un pueblo. Constituían una gran parte de la educación y aún ahora, a pesar de los siglos, se nos sigue comunicando su visión de la existencia, demostrando la resistencia social a través de la expresión cultural intangible. Le hemos restado importancia a la transmisión de los mitos actualmente, creyendo que son simples cuentos. Ignoramos que el mito y la historia están directamente relacionados y que por medio de estos recuperamos nuestra identidad. La propuesta es acercarnos a nuestras raíces por medio de su mitología, teniendo en cuenta que estos vienen de la forma más antigua e importante de comunicación de los saberes, la tradición oral. Es tema de otro conversatorio platicar de los problemas que tiene la oralidad. Solo por mencionarlos, ya que es importante tenerlos en cuenta, les diré que debemos contemplar la traducción y que la versión escrita es más simplificada que la oral. Y ni hablar de los conceptos cristianos que se han ido entremezclando en el mito. Ya que los mitos buscaban llegar a determinado tipo de conciencia y su objetivo era dar respuesta a cuestiones inexplicables, muchas veces de religioso, era de vital importancia hacerlo en la lengua original. Esto en nuestros días es algo complicado, por lo cual tenemos que investigar más de una fuente y adentrarnos en sus saberes, pues muchas veces el significado de los mitos es filosófico y no literal. Sin embargo, son tan presentes como al inicio, pues nos hablan de nuestros propios valores, nuestros defectos, de nuestro heroísmo y cuestionamientos que tenemos de nuestra propia existencia. Decodificar el mito
es descifrar parte de nuestra propia vida. Y solo como un ejemplo, les platicaré del mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Este dios, el dios de la guerra, nació de Coatlicue, diosa de la fertilidad, quien, barriendo el templo, se encontró un copón de plumas que cayó del cielo, lo guardó en su regazo, y tiempo después supo que estaba embarazada de Huitzilopochtli. Los Enzonhuiznahuas, 400 surianos, sus hermanos se enteraron, junto con la Coyolxauhqui, su hermana, y deciden matarlo cuando va a nacer por la deshonra a su padre Mixcoatl, ya que este no es hijo de Mixcoatl. Bueno, al enfrentarse con él, antes de nacer, él nace y los mata con su arma, la Xucoatl, que significa serpiente de fuego. Los arrojó por las laderas del cerro donde vivía su madre y también decide matar a su hermana, la Coyolxauhqui, quien le corta la cabeza y cuando va cayendo del cerro también se va desmembrando brazos y piernas. Su cabeza de la Coyolxauhqui fue arrojada al cielo y por eso se dice que se convirtió en la regidora de la luna y es él el regidor del sol. Entonces aquí cabe mencionar pues que este dios habla de nosotros, de la guerra que tenemos entre lo oscuro y el día y la luz. Entonces es una lucha interna. Tenemos que preguntarnos qué representan los 400 surianos, todos esos defectos que tenemos en nuestro interior y qué representa la Coyolxauhqui. También la fuerza que usa para matar a la Coyolxauhqui, su arma, que es la serpiente de fuego, la Xucoatl. Entonces, todo eso depende de nosotros, preguntarnos qué significa. Este mito, una versión de él, la escribe Bernardino de Sahagún en Historia General de las Cosas de la Nueva España. Entonces, buscar también, esta es una versión, ahorita se las platiqué más o menos corta, y entonces preguntarnos el significado que en estos días trae para nosotros y que la trajo la tradición oral, ya que pues se la platicaban los indígenas a Bernardino de Sahagún y él era quien la escribía. Obviamente pues había ciertos problemas, como era en el lenguaje, ya que el lenguaje náhuatl es muy florido y pues él lo tenía que pasar al castellano, al español, y lo traducía o lo escribía ya con palabras pues del español. Entonces ahí pierde un primer significado. Escucharlo en náhuatl y saberlo desde el náhuatl nos indicaría otro conocimiento más profundo de estos mitos. Bueno, pues también ha habido muchos estudiosos que nos han hecho ver la importancia del mito, algunos mexicanos, algunos extranjeros, y solo para mencionárselos, pues está López Agustín, que pues ya se daba cuenta de la importancia de la tradición oral. La comunicación oral era importante para comprender nuestra historia. También tenemos a Gilberto Jiménez Montiel, que pues hace un esquema del análisis del discurso y pues usa sus conocimientos para explicarnos desde el punto de vista sociológico lo que nos trae la tradición oral. No me quiero alargar mucho, nada más, como les dije, la propuesta es que nos acerquemos a nuestra mitología. Hay mucha mitología en el mundo, pero pues ya por sí misma la mitología mexicana es muy completa, es muy llena de significados y pues primero hay que empezar por casa, saber nuestros mitos, saber a través de los mitos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra religión y partir de ahí, a lo mejor de ahí ya se puede partir hacia otras mitologías del mundo, pero ya la nuestra es muy rica. Entonces, pues acérquense a los libros, acérquense pues hasta en internet, ¿no? Se pueden conseguir los mitos y más que nada buscarles un significado propio y personal, ya que tienen un vasto significado y como les decía, es filosófico.
y puede ser aplicado a nosotros. Entonces, pues partir de ahí. Y pues en los círculos de danza muchas veces se habla de los mitos. No solamente es danzar, para quien no le guste la danza, sino también conocer de nuestra cultura a través de los mitos y a través de la historia y a través de toda la cosmovisión. Pues les dejaría mi teléfono si quieren acercarse a algún círculo de danza, algún calpulli. Mi número es 55 5006 83 68 y pues gracias por su atención a leer los mitos. Gracias. Agradecemos a los ponentes su participación. Invitamos a nuestros radioescuchas a conocer los derechos culturales a través de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México y del Prontuario y Cartilla de los Derechos Culturales que se encuentran en la página principal de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Conversatorio, Tradición Oral y Derecho a la Memoria. México Tenochtitlan, 500 años de resistencia. Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Dirección General, Jesús Galindo Calderón. Líder, Coordinación de Investigación, Samuel García García. Colaborador, José Antonio Zárate Ramos. Código Ciudad de México. Producción, Daniel del Moral, Fernando Montes de Oca y Gabriela Lemos. Voces, Brenda Galicia y Héctor Iván Garduño. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentaron